Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, la probabilidad de dialogar actualmente en Venezuela se reactiva, pero con muchas dificultades. Es cierto que el diálogo tiene enemigos, particularmente a nivel de la partidocracia derrotada una y otra vez y a punto de desaparecer. Pero en el seno del pueblo, el apoyo a tal opción es prácticamente unánime. Todas las encuestas que sistemáticamente se realizan en el país lo confirman plenamente. Pero existe un núcleo duro de resistencia que reacciona irracionalmente ante el planteamiento, empleando argumentos banales en contra, como por ejemplo que hablar de diálogo es una estratagema del chavismo y del gobierno para montarle una trampa a la oposición, como si la causa principal de la crítica situación por la que atraviesa el sector fuese una opción que siempre ha sido rechazada. Cuando es todo lo contrario, la trampa que presuntamente pretende montar el chavismo y el gobierno se la ha automontado la propia oposición, al adoptar una actitud rechazada por el conjunto de la sociedad y que conduce a su aislamiento y a la creación de un clima interior de agudas contradicciones. La posición que descarta el diálogo implica rechazar cualquier forma de hacer política, ya que en la base de cualquier actividad política se hace a partir de la posibilidad de dialogar. De lo contrario, lo que impera es la irracionalidad. No es temerario, por ejemplo, atribuir a la actitud ultrarradical contra el diálogo de satanizar esta opción a una serie de desviaciones antidemocráticas en que ha caído a lo largo de los últimos 20 años el proceso bolivariano, el conjunto de la oposición, como es el caso del golpismo, el terrorismo y las guarimbas, la descalificación de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, la delegación que ha hecho de la conducción de su política a factores internacionales y algo aún más insólito, el abstencionismo electoral. Ya algunos partidos decretaron la abstención para una elección tan importante como las municipales del próximo 9 de diciembre. Con esta posición cierran las puertas a una participación democrática y abren más las puertas a la aventura, incluyendo la intervención armada contra Venezuela. Una pausa y al regresar converso con Eleazar Díaz Rangel, periodista, analista político y director del diario Últimas Noticias. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Eleazar Díaz Rangel, periodista de verdad, de los buenos, analista político, también de los buenos, y un hombre que a través del periodismo ha sentado cátedra de honestidad, de consecuencia con los principios, de respeto a la verdad. Bienvenido, Eleazar. Bueno, muy buen día y muchas gracias por tu invitación. Tenía tiempo ya que no venía por acá. Sí. Y te traje, como hoy es el día del cierre de la Feria del Libro de Caracas, te traje precisamente este que todavía está en exhibición en la Plaza Bolívar. Sí, muchas gracias. Por cierto, ha sido un éxito, ¿no? Sí, como no. El libro. Una idea muy buena hacer en el casco de Caracas. Exacto. Sí. Creo que fue una buena selección del sitio para la muestra de libros, ¿no? El Periodismo, medios y comunicación, Eleazar Díaz Rangel. ¿Qué planteas esencialmente en este trabajo? Bueno, yo creo que la línea vertebral de ese libro, digamos, gira en torno a los principios éticos
de la profesión, de la importancia de su cumplimiento y de cómo la búsqueda de la verdad debe seguir siendo la misión principal del periodismo, aún en un periodo de conflictividad social como el que vive Venezuela. ¿Por dónde están los principios éticos en este momento? Bueno, todos son ocultos, prácticamente desatendidos, incluso por periodistas de larga tradición profesional, porque hay factores externos que presionan a la profesión o a los periodistas y que han impedido que sea la búsqueda de la verdad, la difusión de la verdad, el objetivo fundamental del periodismo, porque hay otros intereses extraños que inciden y han desviado al periodismo que se hace en Venezuela hoy de esa misión. ¿Qué hay que hacer para cumplir esa meta? Bueno, yo no sé, yo diría que cualquier cosa que se haga debería comenzar por las escuelas de comunicación, de manera que los nuevos profesionales que actualmente se están formando y que pronto entrarán a ejercer periodismo, salgan conscientes de la importancia de los principios éticos y de la difusión de la verdad. Entonces, yo creo que el asunto está en el origen de la formación de los periodistas, en las escuelas de comunicación. Bueno, muy importante esa opinión. Vamos a entrar en la esencia de la entrevista, el tema, ¿no? Comencemos, no somos economistas, pero vivimos y padecemos las consecuencias de la economía. Sí, claro. De tal manera que es un rasgo fundamental de la situación económica para ti. Bueno, yo creo que la situación económica actualmente en Venezuela, en mi opinión, se caracteriza por las dificultades que encuentra el pueblo, la sociedad toda, para la adquisición de productos elementales, por factores externos como es el cerco mediático y el cerco económico, y por factores internos que es el déficit en la producción que hay, ¿no? Y que el gobierno debe empeñarse con más firmeza en lograr recuperar los niveles de producción que tenía hace algunos años. Es indudable, Eleazar, que el costo obsceno de los productos, no se me ocurre otra palabra, obsceno realmente, esto de que un producto pase de costar 10 bolívares viejos a 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, en cosa de minutos ya no es una cosa de meses o de semanas, sino de segundos, ¿no? ¿Cómo explicar esa situación? Bueno, cuando se dictaron este último conjunto de medidas que dictó el presidente Maduro, donde se elevaba el nivel de los salarios y particularmente el salario mínimo significativamente, se creyó que era posible mantener los precios como estaban en ese momento. Pero a pesar de que el gobierno tomó algunas medidas para garantizar que no hubiese el alza de precios, al poco tiempo, yo creo que eso apenas duraría esa experiencia 1 o 2 semanas, porque al poco tiempo comenzaron a dispararse los precios y hoy están igual que hace 6 meses, ¿no? Cada vez más elevados y como tú acabas de decir, en cosas de minutos pasa de un precio a otro cualquier producto, desde los más elementales hasta productos, digamos, de limpieza que no hay ningún producto que no haya sufrido ese aumento, pero de manera sensible, significativa. Lo que ha afectado, pues, porque con el aumento que hubo de los salarios, ahora ya no se compensa por el alza desmedida de los precios, no en los productos de primera necesidad, en todo, servicios y productos. ¿Qué explicación racional existe para que un gobierno que tiene poder, que tiene fuerza, que tiene anclaje en el pueblo, que tiene un apoyo de la Fuerza Armada Nacional, que tiene opinión pública, no solamente nacional, sino también internacional, Sí. ¿no?
no pueda enfrentar esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué se impone esa perversión frente a un Estado sólido, fuerte, como es este? Bueno, yo creo que revelaría en primer lugar una enorme fuerza de los factores que prohíban y estimulan el alza de precios. Es decir, que de la misma manera como el gobierno es fuerte y sólido, también los sectores que están en contra de cualquier medida de esta naturaleza tienen demasiada fortaleza para desbordar cualquier acción que haga el gobierno para mantener los precios a niveles razonables o incluso para bajarlos. Y por eso todos los acuerdos que se han logrado en las negociaciones, en las conversaciones que tiene el gobierno, el Ejecutivo Nacional con sectores empresariales, todos esos acuerdos se han vuelto nada. Es decir, que ni siquiera duran una semana vigente porque enseguida se produce el alza. Entonces, yo no tengo una... No, se podría decir que es falta de gobierno, como es una expresión muy popular, pero yo no me atrevería a decir que es falta de gobierno porque el gobierno concentra esos poderes a los cuales te refieres. No, y uno observa que el gobierno trabaja, se empeña en resolver la situación. Y sin es embargo, una cosa insólita, ¿no? Sí. Maduro, bueno, Maduro trabaja no sé cuántas horas, más de las 24 horas al día. En el tema económico, pues el presidente se ha metido en ese tema a fondo, ¿no? No, ya ha recibido asesoramiento y opiniones de grupos y de individualidades muy importantes. Incluso la semana pasada estuvieron los asesores de China y de Rusia, de dos de las potencias económicas. Y bueno, y sin embargo, no se sabe qué medidas pudieron haberle sugerido al presidente Maduro, pero el caso es que la situación sigue igual y la gente no ve perspectivas de que pueda estabilizarse los precios o que puedan rebajar. Entonces es un cuadro bien conflictivo y enigmático por otra parte, porque las perspectivas no son bastante oscuras, ¿no? Sí, y no tenemos por qué asumirlo como una fatalidad, porque realmente no es una fatalidad. Sí, por supuesto. Es algo que se puede cambiar, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que ha pasado tiempo, se han hecho varios intentos, se han anunciado planes, sin embargo, sus efectos son prácticamente nulos ante la tendencia permanente a subir los precios de manera desmedida. Saltemos a la política. Esa situación, ese cuadro, puede determinar una situación política difícil, un desbordamiento, como algunos plantean, popular, reacciones que se han dado en otros países, pero que hasta ahora en Venezuela, a pesar de la situación, no se han planteado. Sí, yo creo que allá ha habido una política del gobierno muy consciente de esos riesgos y de esa posibilidad, en el sentido de buscar diversos mecanismos para satisfacer parcialmente, aunque sea, y temporalmente, estos problemas en los niveles populares. Y de allí que ellos en sectores populares de los más bajos ingresos, con la asistencia que le ha estado dando el presidente, han podido seguir enfrentando esta situación tan difícil del alza de precios. Pero en el resto de la población sigue habiendo un descontento sin que tenga ese tipo de expresiones. Un efecto eventual que pienso yo va a aparecer es con motivo de las elecciones de diciembre, que seguramente habrá un porcentaje de atención bastante alto que refleja ese estado de ánimo de millones de venezolanos. Vamos a hacer una pausa. Y precisamente tú das pie a la pausa, porque creo que debemos hablar del 9 de diciembre, ¿no? Como también en esta segunda parte del programa vamos a hablar también de lo que significa el 10 de enero, que está ya planteado como una fecha Sí. donde puede ocurrir cualquier cosa, ¿no?
y concita la atención y la preocupación de mucha gente. Trataremos ese tema a la vuelta de la pausa. De acuerdo. Ok. Estás viendo José Vicente Hoy. El pueblo está convocado por el Consejo Nacional Electoral para votar el 9 de diciembre para los consejos municipales. Esa es una elección muy importante para los ciudadanos, pero no debidamente valorada y evaluada. Sí. No. A eso se suma que hay desánimo, preocupación, angustia. No hay en buena parte del electorado una decisión de ir a las urnas. ¿No? Están inscritos para votar 20 millones de venezolanos, una inscripción muy alta. ¿No? ¿Qué crees tú que puede ocurrir? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, yo pienso que serán unas elecciones, si este clima no mejora, este clima electoral no mejora, las elecciones de consejos municipales pueden tener una participación muy baja, ¿no? Porque no existe ese ambiente, digamos, preelectoral que es característico de otros procesos, donde se despierta un interés por la escogencia de los diversos candidatos. Y a pesar de que esta elección, como tú lo acabas de subrayar, es de las más importantes por la relación de los electos con los electores, hay una especie de apatía en muchas ciudades que pudieran estar expresando una intención de abstenerse, ¿no? De manera que yo, aparte de esa situación de abstención, no veo que ese día tenga otra significación o pueda ocurrir algo distinto, ¿no? Pero fíjate, Eleazar, más allá de la característica de esas elecciones municipales, que ya tú las señalaste, existe una abstención inducida. Hay sectores que están cuestionando a fondo a las elecciones, en este caso municipales, ¿no? Que las descalifican totalmente, descalifican al Consejo Nacional Electoral y se plantea prácticamente el dilema otra vez del voto o el golpe. No. El golpe es imposible. No. Aquí no hay golpe posible. Sí. Por ahora. No hay golpe. Entonces volvemos a caer en una situación difícil desde todo punto de vista para la oposición. Es decir, que queda sin política, sigue sin política. No asume la política electoral a fondo, tampoco asume a fondo la política de la violencia porque viene de regreso de muchos fracasos. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, yo no sé por qué en esta oportunidad hablaste de la oposición, porque también la oposición frente a este proceso electoral está fragmentada, ¿no? Hay un sector de oposición abiertamente que está participando en las elecciones, en la campaña, tiene sus candidatos, pero también hay otros candidatos. Te acepto que hay que hablar de las oposiciones en plural, ¿no? Pero también es cierto que hay un terror, un temor en la gente que quiere participar, pero hay un chantaje muy grande que se expresa en los medios de comunicación, en los actos públicos que se realizan en cualquier parte, ¿no? Exacto. Eso influye negativamente en el proceso, y no solo en el proceso, sino particularmente en las tendencias opositoras que están participando en las elecciones, que están de acuerdo siempre, o por lo menos en los últimos meses, están de acuerdo con esa línea electoral, legal y democrática, que reciben la influencia, las presiones, la intimidación de los sectores radicales de la derecha, organizados no en partido, en contra de las elecciones. Entonces eso es un factor que está incidiendo en esta tendencia, digamos, abstencionista que comienza a observarse.
ojalá se produzca la reacción tanto de los partidos como de los electores que están participando en el proceso por parte de la oposición y logren atenuar esos efectos negativos que se ejercen sobre el electorado. Ojalá, porque el país necesita definitivamente, hay que decirlo, de una oposición. Sí, claro. Es una de las grandes fallas que tiene el funcionamiento del sistema político actualmente. Y el propio gobierno, eso afecta al propio gobierno. No contar con una oposición seria, responsable, que plantee cuestiones de fondo y que le dé alternativa a la gente, ¿no? Bueno, vamos a dejar ese punto de lado. Ojalá se logre una buena participación el 9 de diciembre. Ojalá triunfe la posición que busca que se canalice la lucha política a través de los procesos electorales y en paz. Vamos a abordar otro tema. Colombia. Colombia, ¿qué es tu especialidad? 100 días en el gobierno, acaba de cumplir creo que fue el miércoles pasado, Iván Duque como presidente de Colombia y han sido 100 días caóticos, donde no ha cesado la matanza, porque hay que llamarla así, de líderes sociales y de excombatientes de la FARC que se han estado incorporando a la vida política, digamos, ciudadana. Eso no se ha respetado y el número de muertos ha seguido incrementándose semanalmente sin que el gobierno de Duque haga nada por acabar con esa impunidad. Y por el contrario, manifestaciones que ha habido en Bogotá y otras ciudades de Colombia en contra del presupuesto, en contra de la política que está siguiendo, que afecta a los sectores sociales más desvalidos. De manera que fue no un aniversario, pero fue un centenario de días bastante bien criticado en el seno de Colombia. Y entre las cosas que le critican es su obsesión contra Venezuela, que él ha sido de alguna manera el eje o el punto de centro contra Venezuela, desarrollando o tratando de desarrollar una política antivenezolana en la población y sin ocuparse de los problemas de su país. Pero esa ha sido una característica de estos 100 días y que el pueblo, la sociedad colombiana lo ha criticado bastante. No hay que olvidar que en las votaciones donde él fue electo, casi la otra mitad estuvo en contra con otro candidato, lo que revela un cambio en la sociedad colombiana con respecto a las perspectivas electorales, ¿no? Evidentemente que Duque se ha puesto en una actitud mucho más radical con respecto a Venezuela que el propio Uribe y que el propio Santos. Sí, así es. Es decir, da la impresión de que Uribe quiere ser el perfecto intérprete de la política de Trump, ¿no? El vocero calificado, el satélite privilegiado, ¿no?, en la región. Y eso tiene un costo político indudablemente, ¿no? Pero al mismo tiempo representa un problema de seguridad y de defensa para Venezuela. Así es. Porque la agresividad de sus declaraciones, el planteamiento de que esto es una dictadura, de que hay que reunir una serie de factores para acercar más a Venezuela, no puede quedar impune. Tiene que haber una respuesta. ¿Qué piensas tú de cómo debe el gobierno, cómo debe el Estado venezolano reaccionar frente a este alevoso ataque de este vecino? Bueno, hay la particularidad y la ventaja para este cuadro que él mismo ha pintado, de que una parte sensible, muy numerosa de la población venezolana está en contra, de la población colombiana está en contra de esa política de Duque contra Venezuela y que eso se haya convertido en una obsesión suya y por encima de los problemas que tiene ese país desde todo punto de vista social, económico, etc. Ahora, yo creo que la posición de Venezuela, del gobierno, ha sido bastante cautelosa, sin dejar de perder firmeza en la respuesta. Y creo que esa línea seguirá manteniéndola porque creo que es la que a la larga le da fruto
dentro de Venezuela y en el exterior, es decir, en la propia Colombia. Esa línea de posición de la posición venezolana, de que sea cautelosa, moderada en la respuesta, pero que sea igualmente firme, yo creo que le permitirá conservar una posición que tenga el apoyo de la mayoría de los venezolanos y que sea percibida en Colombia como una política sensata y razonable frente a los desmanes de este señor Duque, ¿no? Pero Duque no está solo en ese predicamento, ¿no? Ese predicamento, por ejemplo, rebota en el Brasil con este nuevo presidente que tenemos, que es igualmente vehemente en sus declaraciones antivenezolanas, lo cual confirma un cuadro muy peligroso desde el punto de vista de la seguridad del país, ¿no? Porque se plantea una especie de tenaza entre Brasil y Colombia, con políticas antivenezolanas similares, que incluso invocan el tema militar cuando hablan de posibles agresiones armadas a Venezuela, algunos de sus voceros. Bueno, está bien ese apunte, ese señalamiento, pero no, al cual hay que agregar o tener siempre presente lo que es la política de Washington. En tanto Washington sea estimulante de esas líneas, tanto de Bogotá como de Brasilia, en relación a Venezuela, pues estos presidentes seguirán desarrollando esa política anti-Venezuela. Y es en mi opinión, creo que es el peligro mayor, que se vean estimuladas, se vean prohijadas por el presidente Trump, que en varias oportunidades pues, ha anunciado incluso la posibilidad de una agresión militar. Yo creo que... ¿Tú crees que esa agresión se puede dar? Yo creo que se puede dar, pero yo creo que antes intentará por otras vías de tratar de aislar más a Venezuela y afectar más su economía, con medidas mucho más severas de las que ha dictado hasta ahora y de las posibles sanciones. Ese cerco que hay contra Venezuela y que está, digamos, dirigido fundamentalmente por Washington, creo que se va a reducir más y va a tener otras consecuencias más negativas para la población antes de ir a una decisión de tal gravedad como la que sería una agresión militar. Porque yo creo que el presidente Trump no ha avanzado en esa línea porque no ha encontrado suficiente apoyo en los jefes de Estado latinoamericanos, no obstante la política antivenezolana de la mayoría de ellos, donde pareciera que hay un apoyo sólido en el presidente colombiano, pero en los demás todavía creo que observan una eventual invasión con mucho riesgo y temores. Además, pienso yo, Trump tiene demasiados problemas. Ya está peleando con la Unión Europea, ¿no? Por la cuestión del ejército europeo. Está peleando con China, con Rusia, y se le está quemando medio país, ¿no? Mientras él declara olímpicamente que está defendiendo las libertades y circula por el mundo con predicamentos contra Venezuela, resulta que en California hay más de 40 muertos, 200 desaparecidos. Sí. Es un colapso total, pues. Y eso parece no darle importancia al presidente de los Estados Unidos. No. Es posible que ese sea un freno por ahora. Los múltiples problemas que tiene el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Para cualquier aventura, cualquier temeraria aventura, ¿no? Respuestas de la racionalidad, de la paz, del entendimiento entre los venezolanos, se inscribe en el diálogo. Hoy en día es más urgente el diálogo que antes, sobre todo porque hay que enfrentar estos problemas
con una Venezuela lo más unida posible. Y la unidad solamente se puede lograr a través de diálogo. El analista político Eleazar Díaz Rangel, director de Últimas Noticias, columnista excelente, ¿qué piensa sobre el tema del diálogo y la unidad de la nación? Bueno, yo creo que en este momento, más que en cualquier otro de los que hemos estado viviendo en los últimos años, el diálogo emerge como la más racional y más lógica solución a las confrontaciones que hay, y que se observan algunos síntomas dentro de sectores de la oposición. Hay algunos cambios, sí. Que propician el diálogo, que han venido gradualmente cambiando sus posiciones. El asunto está en lograr que la mayoría del sector abstencionista, del sector que no busca la vía electoral, democrática y constitucional para su enfrentamiento del gobierno, sino la vía de la violencia, que puede llegar incluso, por supuesto, hasta el golpe de Estado. Entonces, el asunto está en lograr que esa otra parte de la oposición, que es antieleccionista y que propicia pues, medidas que están lindando con los hechos violentos, se logre cambiar un poco las posiciones que ellos tienen tan radicalmente firmes en contra de las vías electorales. Pero yo creo que hoy hay más condiciones, aunque la oposición esté tan dispersa, pero creo que hay más posiciones en favor de buscar la salida electoral y de buscar encuentros para promover un diálogo con sectores idealmente con parte de la oposición. Pero frente a las dos alternativas, violencia o diálogo, la mayoría de los venezolanos se ha pronunciado, incluso en encuestas, por supuesto, en favor de la paz, de la tranquilidad que se expresa en el diálogo, ¿no? Entonces es una tarea difícil, pero creo que es la vía para lograr esos entendimientos que la gente reclama. Eleazar, hay una siembra deliberada, consciente, absolutamente irracional del pesimismo en Venezuela. Esa siembra consiste en decir, este país se acabó, hay que irse como sea posible de aquí, porque aquí no hay posibilidades para nadie. Responde tú con un mensaje de optimismo a esa prédica. Bueno, yo creo que hay que ser un tanto realista, ser más patriota, estar más consciente de la importancia que hay en Venezuela de promover el diálogo y de que cualquier otra vía que no sea la del diálogo, la del encuentro institucional o no de gobierno-oposición, otra vía sería la de los hechos violentos, incluyendo lo de un golpe de Estado, que sería, aunque esté muy lejano y casi imposible pensar en ello, sería la otra salida en el supuesto que el diálogo fracase. Por eso es tan importante que esa mayoría de los venezolanos que se ha expresado en favor del diálogo y de encuentro gobierno-oposición se crezca y se fortalezca aún más, de manera que obligue a grupos de oposición que son recalcitrantes en contra de cualquier encuentro bilateral, comience a cambiar de opinión. Pero yo creo que es indispensable lograr una mayor participación de sectores de la oposición que se ha mantenido no al margen, sino en contra. Bueno, muchísimas gracias, ¿sabes? Bueno. Agradezco mucho la presencia y mucha suerte. Bueno, gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales.
Un oscuro incidente suscitado el sábado 27 de octubre en Caracas, cuando la caravana del presidente Nicolás Maduro fue interceptado por 4 motorizados del SEBIN, organismo de inteligencia del Estado, provistos de armas largas. Estuvo a punto de tener un grave desenlace que pudo comprometer la seguridad del jefe del Estado. La situación fue superada por el profesionalismo con que actuó la Casa Militar y la serenidad con que se manejó el presidente. Los motorizados fueron reducidos, desarmados y detenidos. El incidente condujo a la destitución del director del SEBIN y a la adopción de medidas destinadas a corregir fallas de tipo disciplinario en el organismo policial. Se considera, con motivo de este suceso, que uno de los factores que determina que se produzcan hechos de esta naturaleza es la conformación en el seno de los cuerpos policiales y de seguridad del Estado de comandos que en el desarrollo de su actividad generan acciones caracterizadas por la autonomía con que actúan, que termina por afectar la disciplina interna. Estaba prevista una reunión para el próximo 2 de diciembre del presidente colombiano Iván Duque con el de los Estados Unidos Donald Trump. La reunión, que es vista por los observadores como el espaldarazo que necesita Duque para endurecer más la posición que mantiene contra Venezuela en función de una intervención directa de carácter militar, fue suspendida. Todo indica que debido al malestar que hay en el gobierno norteamericano por el incremento impresionante de la producción de droga en Colombia, que representa el 63% de la producción mundial. Fuentes de información de Colombia indican lo siguiente respecto al narcotráfico y a grupos generadores de violencia oficiales. Oficiales superiores y subalternos no ocultan su molestia y decepción con los gobiernos de Juan Manuel Santos y ahora de Iván Duque por el incremento de aproximadamente el 50% de los cultivos de coca. Manifiestan que después de tantos años de guerra y la pacificación con la FARC están peor respecto al tema. Confidencial al cierre, Interlace. Ficha técnica. En 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 24 de octubre al 7 de noviembre 2018. Resultados. ¿Qué medios de comunicación o redes sociales en particular utiliza usted más para informarse sobre lo que pasa en el país? Televisión nacional, 38%. Televisión internacional, cable, 9%. Televisión regional, 4%. Total, 51%. Portales de noticias, 11%. Facebook, 10%. Instagram, 7%. Twitter, WhatsApp, 7%. Total, 35%. Radio, 8%. Periódicos, 5%. ¿Qué tanta confianza tienen en los medios de comunicación en general para informarse acerca de lo que pasa en Venezuela? Mucha confianza, poca confianza o nada de confianza. Mucha confianza, 22%. Poca confianza, 58%. Ninguna confianza, 19%. Total, 77%. Entre las redes sociales y en el celular, ¿cuál es el instrumento que utiliza más para informarse acerca de lo que sucede en el país? Facebook, 26%. Instagram, 12%. Twitter, 12%. WhatsApp, 7%. Total, 57%. Ninguno, no tengo celular, 42%. ¿Qué tanta confianza tienen en las redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para informarse acerca de lo que está pasando en Venezuela? Mucha confianza, poca confianza o nada de confianza. Mucha confianza, 23%. Poca confianza, 57%. Ninguna confianza, 19%. Total, 76%. ¿Se conecta usted con algún portal de noticias por internet para informarse sobre lo que está ocurriendo en el país? Si se conecta, 40%. No se conecta, 58%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.